Nuera humilla a pobre anciana en el jardín, pero el agua revela un secreto que nadie... Doña Laura observaba desde la ventana de su moderna sala una escena que se repetía cada tarde en el patio trasero de la modesta casa de pueblo de su suegra, doña Elvira. Cerca de las 3, Elvira, con sus 80 años y la mirada aún viva, preparaba una vieja tina de peltre. Luego, con una gracia que desafiaba su edad, se arrodillaba frente a Mateo, su nieto de 20 años, quien permanecía en su silla de ruedas bajo la sombra de un limonero centenario. Fue entonces cuando Laura escuchó la frase que le erizó la piel y le hizo apretar la taza de té. «Voy a lavar tus pies y vas a caminar», dijo doña Elvira, mirando a Mateo a los ojos. Laura contuvo una risa amarga. ¿Cómo una anciana podía prometer lo que los mejores especialistas en rehabilitación de la ciudad no habían logrado? Mateo llevaba 2 años en esa silla desde aquel accidente de motocicleta que le arrebató el movimiento y la alegría. La caída había cambiado todo, el cuerpo del joven, su espíritu y la atmósfera familiar. La risa de Mateo se había apagado y la luz en los ojos de Ricardo, el padre de Mateo y único hijo de Elvira, también había disminuido. Hasta Laura, acostumbrada a resolver problemas con su ingenio empresarial y contactos, se sentía atrapada en un callejón sin salida. «Mi nombre es Elvira», continuó la anciana, vertiendo agua tibia dentro de la tina abollada. «Mi abuela Lola me enseñó que los pies guardan la memoria de todo el cuerpo». Mateo, por primera vez en meses, pareció realmente interesado. Sus ojos claros, apagados desde el accidente, se fijaron en el rostro sereno de doña Elvira, como si intentara discernir si aquello era esperanza o solo otra desilusión. «¿Cómo sabe tanto?», preguntó Mateo con voz débil. «Viendo y aprendiendo, mi niño», respondió Elvira con simpleza. «Desde chica, mi abuela me llevaba a atender a la gente. Yo la veía, ella explicaba. Decía que algún día yo también necesitaría ayudar a alguien». Fue en ese instante cuando Laura, movida por curiosidad e irritación, bajó las escaleras de la casa moderna que Ricardo le había construido al lado y cruzó el jardín con la misma determinación que usaba en sus reuniones de negocios. Ricardo no estaba en casa, otra vez en el trabajo, intentando cubrir las deudas de la rehabilitación de Mateo. La culpa carcomía a Laura todos los días, pues aquel día ella estaba al teléfono discutiendo la última colección de su boutique cuando Mateo salió en la motocicleta. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Laura al pisar el césped. Doña Elvira levantó el rostro calmado, sin miedo. «Estoy ayudando a su hijo, mi niña». «¿Ayudando cómo?», Laura se cruzó de brazos. «Usted es solo una anciana». «Mi abuela cuidaba a mucha gente que no podía caminar», dijo Elvira, sumergiendo sus manos en el agua tibia. «Ella me enseñó los secretos. Son los secretos de la tierra y del tiempo». Laura ya iba a llamar a su esposo. Ya se imaginaba un conflicto familiar, habladurías, humillación. Laura ya iba a llamar a su esposo. Ya se imaginaba un conflicto familiar, habladurías, humillación. Pero entonces vio algo que la detuvo en seco. Mateo, quien no quería nada, no intentaba nada, no creía en nada, estiró el pie lentamente hacia la tina. Era la primera vez que Mateo mostraba voluntad propia desde el accidente. «Déjala intentar, mamá», dijo Mateo en voz baja. Había una chispa de esperanza en la voz del joven, una que Laura no oía hacía tanto tiempo que le dolió. Contra todo instinto, Laura se quedó y observó. Doña Elvira tomó el pie de Mateo con cuidado y comenzó a lavarlo, haciendo movimientos suaves y circulares.
Tarareaba una melodía baja, como quien acuna a un bebé. El agua temblaba con reflejos cálidos. Las manos de Elvira se movían como si siguieran un mapa invisible. El agua tiene que estar a la temperatura del cuerpo, explicó Elvira concentrada, ni caliente ni fría, y tiene que tener sal gruesa para despertar la sensibilidad. Las manos de Elvira se movían como si siguieran un mapa invisible. El agua tiene que estar a la temperatura del cuerpo, explicó Elvira concentrada, ni caliente ni fría, y tiene que tener sal gruesa para despertar la sensibilidad. Laura rodó los ojos. Le parecía pura superstición. Había gastado más dinero del que le gustaba admitir con neurólogos, especialistas, terapias experimentales. Nadie había hablado de sal. Pero entonces miró a Mateo. Mateo estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, casi frágil, pero real. ¿Sientes algo?, preguntó Elvira. Mateo cerró los ojos concentrado. Creo que sí. Es extraño. Un hormigueo muy suave. Laura sintió el pecho apretarse. Los médicos habían dicho que Mateo no sentiría nada de las piernas para abajo. La lesión medular era demasiado grave. La expresión lesión completa había sido repetida como una sentencia irrevocable. Una voz áspera llamó desde la calle. «Elvira, madre, ¿estás aquí?» Ricardo, el padre de Mateo, un hombre robusto con ropa de trabajo, apareció saltando el mismo muro bajo por donde solía atajar. Jeans sucios de tierra, camisa empapada de sudor, manos callosas y agrietadas por el trabajo. «Disculpa, Laura», dijo rápido mirando a su esposa. «Madre, ¿qué estás haciendo?» Elvira lo miró. «Estoy ayudando a tu hijo, Ricardo, como la abuela Lola me enseñó». Ricardo contempló la escena como si no pudiera caberle en la cabeza. Su madre, anciana y humilde, arrodillada en el patio, lavando los pies de su hijo en silla de ruedas, mientras Laura, la mujer de negocios, observaba sin entender del todo. «¿Qué historia es esta, madre?», preguntó Ricardo. «Estoy ayudando a Mateo a caminar, hijo, como la abuela enseñó». Ricardo soltó un suspiro profundo. Su abuela, abuela Lola, era conocida en el barrio como una curandera respetada. La gente la buscaba cuando el médico ya había desistido. Ella había fallecido hacía años, dejando a Elvira con ese saber que absorbió como esponja. «Mira», Ricardo habló intentando ser educado y cuidadoso con su madre. «Madre, tú tienes tus costumbres, pero no quiero que ilusiones al niño». «Mateo parece estar disfrutando», admitió Laura sin entusiasmo, sorprendida de sus propias palabras. En los siguientes 15 minutos, Elvira continuó el ritual. Lavó cada dedo con atención, masajeó la planta con movimientos que parecían tener un propósito. Habló con Mateo de cosas simples, como si la vida normal aún existiera. «¿Te gusta el fútbol, mi niño?», preguntó Elvira. «Me gustaba», respondió Mateo en voz baja. «Vas a volver a gustar», dijo Elvira con total certeza. «Solo necesitas recordar a tus pies cómo es correr detrás de la pelota». Laura observaba dividida entre el asombro y el escepticismo. Había pagado psicólogos para sacar a Mateo de la tristeza. Ninguno había logrado que su hijo conversara así, con tanta naturalidad como esa anciana. Cuando terminó, Elvira secó los pies de Mateo con una toalla vieja pero limpia que traía. «Mañana vuelvo», dijo Elvira ya de pie. Elvira la llamó Laura antes de que se fuera. ¿Cómo supo que Mateo necesitaba ayuda? Elvira la miró con una seriedad que no combinaba con el cansancio de su edad. «Todo el que no anda tiene pie triste, mi niña». La tristeza se ve en la cara, pero el pie de Mateo no está muerto, solo está dormido. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Laura el resto de la tarde. Cuando Ricardo llegó a casa, encontró a Laura en la sala,
quieta, de un modo inusual. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Ricardo sin esperar mucho. Una anciana, tu madre, apareció y lavó los pies de Mateo, dijo Laura. Ricardo se detuvo a medio paso. ¿Cómo así? Laura lo contó todo. Ricardo escuchó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a preocupación y luego a algo casi parecido a la esperanza. ¿Y tú la dejaste? Susurró Ricardo. Una anciana extraña tocando a nuestro hijo. Mateo sonrió, respondió Laura. Los ojos de Ricardo se llenaron. ¿Sonrió de verdad? No fue fingido, dijo Laura, no fue forzado. Aquella noche, Mateo comió con más apetito del que mostraba hacía meses. En el postre, sorprendió a los dos. ¿Creen que doña Elvira vuelva mañana? Laura y Ricardo intercambiaron una mirada. ¿Por qué quieres que vuelva?, preguntó Laura con cuidado. Mateo respondió sin dudar. Quiero. Ella dijo que mis pies solo están dormidos, no muertos. Más tarde, en el cuarto, Laura y Ricardo hablaron en voz baja. No podemos alimentar esperanzas falsas, dijo Laura. ¿Y si no es falsa?, respondió Ricardo. Laura, sé realista. ¿Qué puede hacer una anciana humilde que los neurólogos no lograron? Ricardo no respondió en el momento, luego habló casi con vergüenza de su propia verdad. Hizo sonreír a nuestro hijo. A la mañana siguiente, Laura canceló 2 reuniones importantes y trabajo desde casa. Se decía a sí misma que era por prudencia, quería seguir aquello de cerca. Pero la verdad era que la certeza de Elvira la había conmovido. A las 3 en punto, Elvira apareció de nuevo con la tina. Esta vez trajo también una pequeña bolsa de tela. «Ah, buenas tardes, doña Laura», dijo Elvira educada. «Buenas tardes, doña Elvira», respondió Laura, sorprendida de lo normal que le parecía decir el nombre de la anciana. «Mateo está esperando». Mateo ya estaba en el jardín, sentado en su silla cerca del lugar del día anterior, como si aquello fuera un compromiso que él respetaba. «Traje unas hierbas que mi abuela usaba», dijo Elvira, mostrando la bolsa para hacer el agua más efectiva. «¿Qué hierbas?», preguntó Laura, aún con el instinto de protección activado. «Romero, manzanilla y hoja de guayaba», respondió Elvira. Ella decía que ayuda a la circulación. Laura hizo una nota mental para investigar después. No quería admitirlo, pero la curiosidad ya estaba reemplazando el escepticismo. Elvira preparó la tina con cuidado. Agua tibia, sal, hierbas, reposando como un remedio casero. Luego guió los pies de Mateo dentro. «¿Cómo aprendió todo esto?», preguntó Mateo. «Iba con M, mi abuela, cuando ella cuidaba a las personas», respondió Elvira. «Yo veía», ella explicaba. «Decía que un día yo iba a necesitar ayudar a alguien también». «¿Su abuela todavía hace esto?», preguntó Mateo, olvidando por un momento. Elvira se quedó quieta un instante, con las manos paradas. «Ella se fue a vivir con los ángeles hace muchos años, mi niño. Descansa en paz», dijo por fin. «Lo siento mucho», dijo Mateo sincero. Elvira asintió y volvió al trabajo. Ella decía que cuando uno ayuda a los demás, ella se alegra allá arriba y que el conocimiento no puede detenerse, tiene que pasar adelante. Mientras trabajaba, Elvira contó de su vida. Había crecido en el pueblo, había visto cómo la modernidad llegaba y a veces despojaba de saberes. Su esposo había fallecido hacía décadas. Ricardo trabajaba mucho en la ciudad. Elvira se sentía a menudo sola. Cuidaba sus plantas, cocinaba, intentaba mantener la casa en orden. «¿Usted fue a la escuela?», preguntó Mateo. «Poco, mi niño», admitió Elvira, «cuando podía y no había que ayudar en casa o en la milpa».
Laura absorbió cada frase como si fuera una prueba en un juicio. La realidad de Elvira era el opuesto de la vida protegida de Mateo. Aún así la anciana tenía una dignidad que Laura rara vez veía en sus colegas. ¿Y hoy siente algo?, preguntó Elvira después de unos 20 minutos. Mateo cerró los ojos. Creo que sí. Parece que el agua está más caliente, pero solo donde usted toca. Elvira sonrió. Porque está funcionando, mi niño. Tus pies están recordando cómo es sentir. Querido amigo que nos escucha, si estás disfrutando de esta historia, déjanos tu like y comparte este mensaje. Nos ayuda mucho a que más personas descubran esta dosis de sabiduría que está comenzando ahora. Ahora, continuemos. Aquella postura viniendo de una anciana humilde hizo que Laura sintiera una vergüenza extraña. En su mundo, todo tenía un precio. Aquella mujer se negaba a recibir dinero en el patio de una familia que vivía por números. En los días siguientes, Elvira estableció una rutina. Las 3 de la tarde, tina, agua tibia, hierbas, sal, 30 minutos de lavado y masaje y siempre conversación. Fútbol, dibujos, sueños, cosas de la infancia que Mateo había dejado de recordar. Laura y Ricardo percibieron los cambios primero en los detalles. Mateo volvió a pedir comidas diferentes, quiso ver televisión, pidió libros, se sentó más erguido en la silla, comenzó a reír con las bromas sencillas de Elvira. La sonrisa que había desaparecido por 2 años comenzó a aparecer varias veces al día. Laura, al principio desconfiada, veía las sesiones por la ventana. No había cómo negar lo que veía, hasta que una tarde bajó al jardín. «Buenas tardes», dijo en voz baja. «Buenas tardes, doña Laura», respondió Elvira sin parar lo que hacía. Laura parpadeó. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Mateo habla de usted, mi niña», dijo Elvira con simpleza. «Él dice que usted se siente triste por su culpa». Los ojos de Laura se llenaron. Ni siquiera intentó esconderlo. Yo me siento culpable», admitió. Elvira levantó la mirada y estudió a Laura con cuidado, como si tuviera un alma vieja dentro de su cuerpo anciano. «Mi abuela decía que la culpa es como el óxido», dijo. «Si no se quita, corroe todo por dentro». La simplicidad de esas palabras impactó a Laura más que años de terapia. «¿Y cómo se quita la culpa?», preguntó, sin creer que le estuviera preguntando eso a una anciana. Elvira respondió sin dudar, haciendo cosas buenas para compensar y dejando de lastimarse cada día por lo que ya pasó. Laura se arrodilló al lado de Elvira y por primera vez desde el accidente tocó los pies de su hijo sin desmoronarse. «Mateo», susurró con la voz temblorosa. «Me perdonas por no haberte prestado atención cuando saliste en la motocicleta». Mateo miró a su madre serio. «Mamá, fui yo quien salió». «Pero yo estaba al teléfono», dijo Laura. «Pude haber». «Podrías haber estado al teléfono todo el día», interrumpió Mateo con suavidad. «Aún así, habría sido mi elección». Elvira asintió como si confirmara algo importante. Accidente es algo que nadie quiere. Entonces nadie es culpable. Laura abrazó a Mateo y lloró de verdad. Un llanto suelto, sin control. No esas lágrimas pequeñas que había contenido hacía 2 años. Elvira continuó trabajando en silencio, respetando el momento como si entendiera que allí había algo sagrado. A partir de aquel día, Laura comenzó a participar. Elvira le enseñó cómo probar la temperatura del agua, cómo preparar las hierbas, cómo hacer los movimientos. Por primera vez desde el accidente, Laura se sintió útil. Una semana después, sucedió algo que lo cambió todo.
Durante una sesión, mientras Elvira masajeaba la planta del pie izquierdo de Mateo, Mateo gritó: «¡Sentí! ¡Lo sentí de verdad!». Ricardo, que estaba en el patio, corrió hacia ellos. «¿Qué fue?». «Me apretó el pie y sentí», dijo Mateo con los ojos enormes, «como un pellizquito». Elvira sonrió orgullosa. «¿Ves, mi niño?». Tus pies están despertando. Ricardo se quedó inmóvil, sensación en las piernas. Los médicos juraban que era imposible. Aquella noche, Ricardo llamó al neurólogo de Mateo, el doctor Romero. «Doctor Romero», dijo Ricardo, intentando mantener la voz firme. «Mateo dijo que sintió el pie hoy». Del otro lado, el médico suspiró. «Ricardo, ya lo hemos hablado. La lesión es completa». «Cualquier sensación es psicológica. ¿Y si no lo es?», Ricardo insistió. «¿Y si se está recuperando?». «Sería científicamente imposible», respondió el médico categórico. «No alimente expectativas irreales». Ricardo colgó, pero no podía ignorar lo que había visto. Aunque fuera psicológico, Mateo estaba cambiando. Estaba vivo de nuevo. En los días siguientes, Elvira intensificó el trabajo. Trajo otras hierbas, plantas que ella decía eran para despertar el nervio que duerme. Lora y Ricardo, más curiosos de lo que querían admitir, se pusieron a investigar. Para su sorpresa, algunas de aquellas plantas eran conocidas por su acción antiinflamatoria y por ayudar a la circulación. «¿Doña Elvira?», preguntó Ricardo una tarde. «¿Dónde aprendió su abuela estas plantas?». «Ella las aprendió con su abuela, mi hijo», respondió Elvira, «y su abuela aprendió con su madre. Así que, ¿su familia siempre ha hecho esto?». Elvira se quedó pensativa. «Mi abuela me contó que, en tiempos de la Revolución, su tatarabuela tenía que cuidar a la gente en el pueblo cuando se lastimaban. Los terratenientes no querían gastar en médicos». Ahí ella aprendió. Ricardo sintió algo moverse dentro de él. Lo que él había llamado superstición era, en parte, una ciencia de supervivencia transmitida de generación en generación. 2 semanas después de la primera visita de Elvira, Mateo sorprendió a todos con un pedido. «Papá, ¿me pones en el suelo? Quiero intentar ponerme de pie». Ricardo dudó. «Mateo, sabes que... sé que quizás no sea posible». «Pero quiero intentar», dijo Mateo. Elvira asintió al instante. «Tiene que intentar, Ricardo». Los pies están mandando señales al cerebro ahora. El cerebro necesita mandar señales de vuelta. Con mucho cuidado, Ricardo sacó a Mateo de la silla y lo colocó en el suelo, sujetándolo por debajo de los brazos. Laura contuvo la respiración como si tuviera miedo de moverse. «¿Sientes el suelo?», preguntó Elvira. Mateo apretó los ojos, concentrado. «Yo siento que estoy tocando algo. No es como antes, pero es algo». Por 5 minutos, Ricardo sostuvo a su hijo mientras Mateo intentaba conectarse con sensaciones que no existían hacía 2 años. Cuando volvió a la silla, Mateo estaba exhausto, pero radiante. «Lo logré», susurró. «Sentí como si estuviera de pie». Elvira aplaudió como si fuera una final de campeonato. «Mañana lo intentamos de nuevo». Aquella noche, Ricardo casi no durmió. El empresario dentro de él quería datos, certeza, pruebas. Pero el padre dentro de él quería una cosa sola, que fuera real. Decidió marcar consulta con otra neuróloga sin contarle nada al doctor Romero. La doctora Elena Suárez, conocida por su seriedad y por su evaluación detallada, examinó a Mateo el jueves siguiente. Ricardo no mencionó a Elvira, ni hierbas ni lavados de pies. Solo dijo que quería una segunda opinión. Después de pruebas cuidadosas, la doctora Elena pidió hablar a solas.
La lesión sigue ahí, dijo ella. Pero hay algo interesante. Estoy viendo algunas conexiones neurales que yo no esperaría en un caso así. El corazón de Ricardo se disparó. ¿Qué quiere decir eso? Es difícil afirmarlo, respondió. Puede ser que algunos caminos hayan encontrado rutas alternativas. Es raro, pero no es imposible. El cerebro de un niño, o en este caso de un joven, tiene una plasticidad enorme. ¿Existe alguna posibilidad de recuperación? Sinceramente, la posibilidad es pequeña, dijo ella. Pero el hecho de que él esté con energía y optimismo de nuevo es un progreso importante. Quiero acompañarlo. Cuando Ricardo le contó a Laura, ella se quedó en silencio un tiempo largo. ¿Crees que es por doña Elvira?, preguntó. No lo sé, respondió Ricardo, pero sé que nuestro hijo está feliz. Al día siguiente, Elvira llegó con una persona nueva, una señora anciana, cabello canoso, ojos amables. Esta es doña Julia, dijo Elvira. Ella era amiga de mi abuela Lola. Ella sabe todavía más. Doña Julia saludó a todos con educación y observó a Elvira trabajar. Después de algunos minutos, pidió examinar los pies de Mateo. ¿Puedo?, preguntó a Laura. Laura asintió. Doña Julia presionó puntos específicos, observó reacciones y siguió el rostro de Mateo con atención. «Este muchacho es afortunado», dijo por fin. «Elvira tiene don, ¿verdad?», le habló a Mateo. «Está respondiendo bien». «¿Usted cree que va a caminar?», preguntó Ricardo directo. Doña Julia lo miró a los ojos. «¿Serio, Ricardo? Yo ya cuidé a mucha gente. Yo ya vi cosas que los médicos llaman imposibles. Yo no prometo nada, pero le digo una cosa. Este muchacho tiene voluntad, y la voluntad vale más que mucho remedio». Ella le enseñó ejercicios extras a Elvira. Sugirió ajustes en la alimentación, comida de verdad, frutas, verduras, nueces, pescado, cosas que fortalecían el cerebro y el sistema nervioso. Laura anotó todo como si fuera una cuerda para no hundirse. 3 semanas después de la primera visita de Elvira, sucedió el momento que ellos contarían por el resto de su vida. Durante una sesión con Elvira masajeando y doña Julia orientando, Mateo aspiró hondo. «Mi pie se movió». «¡Mira!». Todos se quedaron petrificados. El rostro de Mateo estaba tenso de concentración. El dedo gordo del pie derecho se movió. Pequeño, casi imperceptible, pero real. Laura se llevó la mano a la boca. Las piernas de Ricardo se ablandaron. Se sentó pesadamente en una silla del jardín, sin poder procesar lo que veía. «¿Puedes hacerlo de nuevo?», preguntó Elvira con los ojos brillantes. Mateo intentó, frunció el ceño y el dedo se movió otra vez. «Estoy mandándolo mover», susurró Mateo asustado. «Y obedece». Doña Julia sonrió levemente. «Usted piensa solo con la cabeza», le dijo a Ricardo. «Pero el cuerpo es más inteligente de lo que imaginamos. A veces solo necesita de alguien que crea». Aquel día, Ricardo canceló todo. Por primera vez miró a Elvira no como una anciana entrometida o extraña, sino como alguien haciendo algo serio y necesario. «¿Cómo sabe dónde tocar?», preguntó Ricardo. «Yo siento», respondió Elvira con simpleza. «Mi abuela decía que la mano conversa con el cuerpo. Cuando toco, siento dónde está dormido y dónde está despertando». Aquello derrumbaba todo lo que Ricardo creía, pero no podía negar lo que veía. Aquella noche, Ricardo llamó a la doctora Elena. «Doctora, hoy Mateo movió el dedo del pie por voluntad propia». Hubo silencio. «¿Está seguro de que no fue un espasmo?», preguntó ella. «Sí», respondió Ricardo. «Lo hizo cuando se lo pedí y lo repitió». «Eso es muy inusual», dijo ella. «Quiero examinarlo de nuevo».
Ya así el progreso de Mateo comenzó a sumarse. Pequeños logros repetidos día tras día, estar de pie más tiempo, mover otros dedos, sentir más. El pie seguía al cerebro, el cerebro seguía a la esperanza, y la esperanza seguía la conexión de Elvira. Un mes después de la primera visita de Elvira, Mateo dio un paso. Fue inestable y duró menos de 2 segundos, pero fue un paso. Laura escuchó el grito de alegría del jardín y corrió. Elvira, Ricardo y doña Julia se abrazaban llorando. Mateo había vuelto a la silla, pero sus ojos estaban encendidos. «¡Mamá!», dijo jadeando, «¡un paso de verdad!». Laura abrazó a su hijo sin poder hablar. En el mundo de los negocios, un paso no significa nada. En la vida de una madre, un paso significa todo. Aquella noche celebraron con el plato preferido de Mateo. Ricardo alzó la copa. «Por Mateo», dijo con voz quebrada, «por su coraje, y por doña Elvira, por nunca dudar». «Por doña Elvira», repitió Mateo sonriendo. Después de la cena, Ricardo apartó a Elvira. «Madre, ¿necesita algo su familia? ¿Dinero, comida, medicinas?» Elvira negó con la cabeza. «No, hijo, tú trabajas, pero tú deberías estar descansando, no aquí todos los días». El rostro de Elvira se puso serio. «El descanso puede esperar. Mateo no, él me necesita todos los días para no olvidar». Aquello seguía impactando a Ricardo, la madurez y sabiduría de su madre. «¿Y si encontramos una manera de que usted ayude y también descanse y se sienta valorada al mismo tiempo?», preguntó Ricardo. «Yo puedo construirle un pequeño centro aquí, donde la gente la busque. Podría tener más ayuda. ¿Qué le parece?». Elvira dudó. «Mi abuela no buscaba eso». «Es diferente, madre», dijo Ricardo. «Es para ayudar a más gente, para que el conocimiento no se pierda, y la gente la va a reconocer». Al día siguiente, Ricardo llamó a la doctora Elena a la casa. La doctora parecía intrigada. «Doña Elvira», Ricardo habló directo. «Quiero apoyar el conocimiento de mi madre. Ella está ayudando a mi hijo como nadie. Quiero que su sabiduría tenga la oportunidad de brillar y ayudar a más personas». La doctora Elena estrechó los ojos. «¿Cuál es la condición?». «Ninguna», respondió Ricardo. «Esto es gratitud. Mi madre está trayendo la vida de vuelta a mi hijo. Yamemí está enseñando el verdadero valor de las cosas». La doctora Elena miró a Elvira, que observaba la escena con humildad. «Doña Elvira siempre fue especial», murmuró Ricardo. «Mi abuela Lola no supo valorarla del todo, pero ella siguió el camino». Luego volvió la mirada a Ricardo firme. «Pero no quiero que usted piense que puede comprar en don, hijo. En don es de Dios y de mis ancestros». Ricardo asintió. «No estamos comprando a nadie, estamos construyendo algo que ayuda a todos, un lugar donde su legado se multiplique». Después de una conversación larga, llegaron a un acuerdo. Ricardo y Laura construirían un pequeño centro de sabiduría ancestral en el mismo terreno, al lado de la casa de Elvira. Un lugar sencillo y acogedor. Elvira enseñaría a voluntarios. A cambio, tendría todo el apoyo necesario, y su conocimiento sería registrado cuidadosamente para futuras generaciones, bajo la supervisión ética de la doctora Elena. La doctora Elena acompañaría semanalmente. «Este caso va a desafiar muchas cosas», le dijo a Ricardo. «La neuroplasticidad es real, pero lo que impresiona aquí es la combinación de terapia consistente y confianza emocional». Y la confianza entre Elvira y Mateo ya no era solo terapia, era amor familiar, era un legado que se tejía.
La doctora Elena, antes tan escéptica, se convirtió en una defensora del enfoque holístico. Elvira, con el tiempo, se acostumbró a compartir su sabiduría con más personas. Contaba historias de su abuela Lola, de los tiempos difíciles, de cómo la gente aprendía a escuchar la naturaleza. Mi abuela decía que quien aprende a conversar con la naturaleza no se pierde, dijo Elvira una tarde a un grupo de jóvenes voluntarios. ¿Quieres ser médica, doña Elvira?, preguntó una muchacha. Yo quiero ser como mi abuela Lola, respondió Elvira. Ayudar a gente que dicen que no tiene cura. Entender al cuerpo de otra forma. Usted puede ser las dos cosas, dijo la doctora. Elena, que escuchaba desde la puerta. Una curandera con la ciencia a su lado, doña Elvira. Ricardo escuchó de lejos y sintió la garganta apretarse. Su madre, a su edad, estaba uniendo conocimientos diferentes, sin despreciar ninguno, con más sabiduría que muchos. 6 meses después de la primera visita de Elvira, Mateo dio 2 pasos solo. 2 pasos y luego tropezó, pero lo hizo sin apoyo. La casa se convirtió en una fiesta. Ricardo llamó a sus hermanos y Laura a sus amigas que no veía hacía meses. Mateo insistió en que Elvira fuera la primera en saberlo. «¡Abuela!», gritó cuando la vio llegar. «¡Caminé solo!». Elvira soltó el cesto de hierbas y abrazó a Mateo con fuerza. «Yo siempre lo supe, mi niño», dijo. La celebración fue interrumpida por una visita que Ricardo no esperaba. El doctor Romero, el neurólogo que había descartado todo, apareció en el centro, visiblemente incómodo. «Ricardo, ¿puedo hablar con usted?», pidió. Ricardo llevó al médico al jardín. Mateo mostró sus pasos orgulloso. El doctor Romero se quedó en silencio, impactado. «Esto es imposible», susurró. «Pero está pasando», dijo Ricardo. «Quiero examinar a Mateo», el médico insistió. «Debe haber algún error». Nuevos exámenes confirmaron que la lesión aún era visible, pero de alguna forma el cuerpo de Mateo había encontrado caminos alternativos. «Yo nunca vi nada así», el doctor Romero admitió. «Necesito revisar muchas cosas». Entonces pidió conocer a Elvira. «Así que usted es la mujer que hace milagros», el médico dijo aún con escepticismo. «Yo solo lavo el pie de mi nieto y le doy masaje», Elvira respondió tímida, pero honesta. «Quien está haciendo el trabajo es el cuerpo de Mateo y su voluntad». El médico observó la técnica, preguntó sobre presión, estímulo, respuesta. Elvira respondió con una precisión inesperada. «¿Dónde aprendió anatomía, doña Elvira?», el doctor preguntó. «Mi abuela Lola me enseñó», dijo Elvira. «Ella sabía dónde estaba cada nervio y músculo, y sus ancestros antes que ella. ¿Ella tenía estudios?», preguntó el doctor. Elvira negó. Ella aprendió cuidando a los demás. Ella decía que el cuerpo enseña a quien sabe escuchar. El doctor Romero salió perturbado y más humilde. Aquella noche llamó a Ricardo. «Quiero proponer una cosa», dijo. «¿Puedo documentar esto científicamente? Tal vez ayude a otros jóvenes». Las conversaciones fueron cuidadosas. Elvira y doña Julia no querían ver aquel conocimiento convertirse en explotación. Pero Elvira dijo algo que cambió el tono de todo el mundo. «Si ayuda a otros niños, mi abuela Lola va a estar feliz. Y yo también». Con el tiempo, el progreso de Mateo fue de caminar a correr. No perfecto, no como antes, pero corría. Jugó fútbol adaptado, nadó, rió, vivió. La historia comenzó a llamar la atención.
Universidades hablaron en becas para jóvenes que quisieran estudiar este enfoque. Médicos de otras ciudades querían entender el método. Todo se hizo más grande de lo que Elvira quería. Está volviéndose demasiado complicado, mi niño. Elvira confesó a Mateo una tarde. Usted me ayudó solo a mí, abuela, respondió Mateo. Y ahora hay gente ayudando a otras personas con lo que usted hace. Y era verdad. El doctor Romero, junto con la doctora Elena, creó un protocolo con 3 pilares: hidroterapia tibia con estímulo sensorial, temperatura, sal y fricción, masaje terapéutico con patrones repetibles y, lo más importante, consistencia diaria con participación de la familia y, sobre todo, la sabiduría de las personas mayores. En los informes registro algo que antes ignoraba: la variable emocional, la confianza, la esperanza y el propósito. Su abuela Lola no tenía diploma, el doctor dijo un día viendo a Elvira trabajar, pero ella tenía un método, ella tenía cuidado. Elvira respondió sin levantar la cabeza. El método viene después. Primero el cuidado. La frase se convirtió en un cartel simple en el corredor principal del proyecto. Primero, cuidado, después, técnica. Laura, reconstruyéndose junto con Mateo, comenzó ruedas semanales para padres y familiares. No eran charlas, eran conversaciones, café, silencio sin juicio. Allí las personas preguntaban lo que tenían miedo de preguntar en una clínica. ¿Y si nunca supero el día del accidente?, preguntó una madre. Laura respondió con sinceridad, sin adornos. Tal vez no lo supere. Tal vez aprenda a vivir sin dejar que aquel día la controle. Yo empecé a mejorar cuando dejé de castigarme y volví a cuidar, a buscar soluciones, a escuchar a mi suegra. Ricardo también cambió. Con la visibilidad del centro, consiguió apoyo para sus propios proyectos agrícolas en el pueblo. Aún así, aparecía en el centro para arreglar lo que se necesitara y recibir a las familias en la puerta como puente entre mundos. Yo creí que era una tontería, confesó a un padre una mañana. Iba a arrastrar a mi madre de vuelta a casa. Pero entonces vi la sonrisa de mi hijo. A veces uno no entiende primero, uno ve primero. Mateo se convirtió en la prueba más fuerte del centro, no por ser perfecto, sino por recordar la oscuridad y cómo salir de ella. Todos los días conversaba con jóvenes que llegaban paralizados por el miedo. Contaba del primer hormigueo, del primer dedo moviéndose, del primer paso de 2 segundos que lo cambió todo. Pequeño no es nada, decía. Pequeño es el comienzo. Conforme el centro creció, el ruido alrededor también creció. Reporteros en la puerta, productores ofreciendo dinero por imágenes exclusivas, influencers queriendo cámaras en la sala del momento del milagro. Elvira odiaba aquello. Un día, después de que un equipo sobrepasara el límite, ella se encerró en el pequeño cuarto de las hierbas y se sentó en el suelo al lado de la vieja tina de peltre que había iniciado todo. Mateo la encontró allí. ¿Estás enojada, abuela?, preguntó. No, mi niño, respondió Elvira, mirando el metal abollado como si fuera un recuerdo que se podía tocar. Tengo miedo. No quiero que se vuelva un espectáculo. Mi abuela Lola nunca hizo esto para aplausos. Mateo se sentó a su lado. Entonces, no dejamos que se vuelva un espectáculo. Podemos decir que no. Aquella noche, Ricardo tomó una decisión que sorprendió hasta a Laura. Puso reglas. Nada de filmaciones sin consentimiento formal, supervisión clínica y objetivo educativo. Creó un brazo sin fines de lucro para atender a niños y jóvenes sin recursos, y por primera vez en su vida empresarial redirigió recursos no para marketing, sino para becas, transporte y apoyo a las familias. «Has cambiado, Ricardo», dijo Laura cuando la casa finalmente quedó en silencio.
Yo creía que el éxito era cerrar contratos, respondió Ricardo ahora. Ahora creo que el éxito es abrir puertas y honrar a los nuestros. El tiempo pasó del modo en que siempre pasa, quieto e inevitable. Doña Julia envejeció, pero enseñó hasta que su voz se volvió frágil en salas llenas de aprendices. En el aniversario de los 90 años de doña Elvira, se sentó con Mateo bajo el limonero antiguo del jardín y le entregó un cuaderno gastado. Esto era de la abuela Lola, dijo. Ella escribía a su manera. No es ciencia de laboratorio, pero es un camino. Es nuestra historia. Mateo sostuvo el cuaderno como si fuera sagrado. Lo voy a honrar, abuela. No honres escondiendo, mi niño, respondió Elvira firme. Honra compartiendo y aplicando. Poco tiempo después, doña Elvira partió en paz, con la satisfacción de ver su legado florecer. El centro detuvo sus actividades un día entero, sin discursos, sin cámaras, solo gratitud. Debajo del limonero, Ricardo vio a niños en silla de ruedas tarareando la misma melodía baja que Elvira hacía al principio. Por primera vez, Ricardo dejó caer las lágrimas sin fingir que era polvo en el ojo. Mateo terminó la universidad y eligió la carrera de fisioterapia y se especializó en neurología, decidido a entender cerebro y médula con la misma seriedad con que de joven trataba el agua tibia y las manos. Quería ser el profesional que nunca llamaría a la esperanza de una familia solo psicológica. En el día de la inauguración del Centro de Sabiduría Ancestral Doña Elvira, el auditorio estaba lleno. Ricardo y Laura se sentaron en la primera fila con orgullo en el rostro. La doctora Elena sonreía con una calma que no conocía hacía años. Ricardo observaba cómo alguien que finalmente encontró un sentido que no cabe en una hoja de cálculo. Y Mateo se puso de pie cuando llamaron el nombre de su abuela. De pie con facilidad, no como una actuación, sino como una prueba. Después de la ceremonia, Mateo abrazó a sus padres. ¿Recuerdan cuando abuela Elvira dijo que yo iba a caminar?, preguntó Mateo. Lo recordamos, hijo, respondió Laura con la voz entrecortada. Solo no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar. ¿Y recuerdan cuando ella dijo que no cobraría por su don? Ricardo y Laura sonrieron. Ella no cobró, ella compartió. Y ahora nosotros también compartimos. Aquella noche, regresaron al jardín y miraron al limonero antiguo. Ricardo se acercó, quieto. Laura le tomó la mano. ¿En qué piensas?, ella preguntó. Ricardo soltó el aire despacio. En el día en que casi echó a mi madre de mi propio patio, y en cómo todo cambió, porque no lo hice. Laura apretó su mano. Quizás la vida sea eso, una pequeña decisión que abre un futuro entero, un legado valioso. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, comenta para nosotros. ¿Crees que el cuidado, la persistencia y la sabiduría ancestral pueden cambiar lo que parece imposible? ¿Ya has visto a alguien florecer porque alguien se negó a desistir? Deja tu like, comparte esta historia y suscríbete para no perder la próxima dosis de sabiduría.